Desdichado es aquel al que los recuerdos de la niñez le inspiran únicamente temor y tristeza. Desventurado quien rememora horas solitarias en inmensas y lóbregas estancias con tapices descoloridos y desquiciantes hileras de libros antiguos, o evoca sobrecogidas vigilias en bosques crepusculares de árboles grotescos, gigantescos y llenos de enredaderas que agitan silenciosamente ramas retorcidas en las alturas. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo a Lovecraft, en este libro, que es una recopilación de varias historias suyas, que se llama La llamada de, lo voy a pronunciar Cthulhu, pero no sé muy bien cómo se pronuncia. Luego más tarde os leeré una nota al pie donde se dan algunas indicaciones. Bueno, como os decía, La llamada de Cthulhu y otras historias. Lo que voy a hacer es resumir algunas de estas historias y os iré comentando, porque es una edición muy buena, es una edición bastante interesante, con muchas notas al pie, con mucha información adicional sobre este mundo maravilloso de Lovecraft. Yo no había leído nada antes y os puedo decir que me ha fascinado, me ha gustado muchísimo. Bueno, Lovecraft nació en 1890 y falleció en 1937, más conocido como H.P., porque se llamaba Howard Phillips Lovecraft, más conocido como H.P. Lovecraft. Fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores actualmente en vigencia. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, incluyendo elementos de ciencia ficción, como por ejemplo razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia en otras dimensiones. Bueno, empezamos con el primero, que se llama Dagon. En la página 21 de esta edición, Dagon, este relato me ha gustado bastante. Bueno, pues Dagon nos comenta aquí en la introducción, cada relato viene con un párrafo introductorio del editor. Nos comenta que Dagon es el primer cuento que Lovecraft publicó de forma profesional y en él ya se pueden reconocer los elementos fundamentales de lo que luego se vendría a llamar los mitos de Cthulhu. Criaturas de tiempos inmemoriales, civilizaciones más antiguas que la propia humanidad y una atmósfera de inminente fatalismo. Todo ello relatado por un narrador sometido a una terrible experiencia que apenas es capaz de describir. O sea, la mayoría de los protagonistas que nos describe Lovecraft, que han vivido este tipo de experiencia, que han estado en contacto con este terror cósmico, terminan locos, terminan perdiendo el juicio, ¿vale? La mayoría. Posteriormente, Lovecraft definiría el argumento de este relato, de Dagon, como un encuentro con lo innombrable que, paradójicamente, bautizó con el nombre de Dagon. Me ha parecido muy importante, muy interesante leeros esto. Bueno, el protagonista dice que es su última noche. La droga también se le acaba. Lo único que le hace soportable la existencia es el consumo de narcóticos. El protagonista nos cuenta que iba en un paquebote que cayó preso de un buque alemán. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Este protagonista, este narrador, termina escapando y cuando despierta está inmerso en un negro cieno. Según él, seguramente era alguna especie de erupción volcánica. Debió haber proyectado hasta la superficie una parte del lecho oceánico oculto durante millones de años. Olía fatal. O sea, él está en un cieno y él piensa que hubo una erupción volcánica que lo que hizo fue elevar este lecho oceánico que durante millones de años había estado oculto en lo más profundo del océano. Bueno, no se veía el océano y él podía andar. Llegó a un montículo y se echó a dormir. Al día siguiente, tras unos sueños horribles, emprendió la escalada al montículo. Se nos describen profundidades estigias en referencia a la laguna Estigia. Ya sabéis que tenéis un montón de shorts dedicados a la mitología griega. Os paso aquí la etiqueta. De golpe se encuentra con un monolito. En las notas al pie se nos dice que dicho encuentro se asemeja al monolito de la película 2001, Una Odisea en el espacio, que por cierto también tenéis un resumen del libro. Pudo distinguir el narrador, el
protagonista pudo distinguir grabados y jeroglíficos que no podía entender, también criaturas como peces gigantes. De golpe apareció una criatura, la describe en las páginas 28 y 29, que os voy a leer porque describe esa criatura. De repente lo vi, con una leve agitación de las aguas oscuras como único aviso de su salida a la superficie, la cosa apareció ante mis ojos. Enorme y repulsivo, aquel Polifemo se lanzó como un imponente monstruo de pesadilla hacia el monolito, alrededor del cual enganchó sus gigantescos y escamosos brazos, al tiempo que inclinaba su horrenda cabeza y profería ciertos sonidos acompasados. Creo que fue entonces cuando enloquecí. Bueno, salió corriendo y apareció en un hospital. Investigó, luego se nos habla del Dagón. Aquí se nos explica que Dagón era el nombre porque lo que hacen los Lovecraft, aparte de crear su propia mitología, es meter muchísimas referencias a mitología, a textos que existieron de verdad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues entonces nos comenta aquí en la nota que Dagón era el nombre de un ídolo de los filisteos, medio mujer, medio pez. En el paraíso perdido de Milton también aparece una referencia a este dios, a Dagón. Y también se nos comenta que la Biblia también menciona la adoración a Dagón, pececillo en hebreo, en el templo de Azoto, una antigua ciudad filistea que ahora se conoce como Asdod, al sur de Israel. Se hace esa referencia. Posteriormente, Dagón se fusionó con un dios agrícola y pasó a ser adorado por todo el país de los filisteos. Curioso, ¿eh? Sin embargo, la Enciclopedia Británica, la 9ª edición, sugiere que la parte humana del ídolo desapareció, quedando únicamente su forma de pez. Muy interesante, Dagón. Otro relato. Las ratas en las paredes. Este me ha gustado. Bueno, me han gustado todos, pero he tenido que hacer una selección y este me ha parecido particularmente interesante. El narrador se muda a una abadía. El lugar había estado deshabitado durante mucho tiempo. Estamos en 1923. En ese lugar ocurrió una tragedia horrible y misteriosa. Se había acabado con la vida del señor, el señor había sido asesinado, sus hijos y varios sirvientes. Solo sobrevivió un hijo, antepasado del propio narrador. La abadía se llamaba Exham Priori. Su arquitectura tenía 2 torres góticas. La infraestructura de origen románico. Los cimientos mezclaban orígenes romanos y de otras épocas. Aquí nos habla de los distintos estilos. Tenía estilos pues, muy antiguos. Era una reliquia amada por los fans de la antigüedad, pero odiada por la gente del lugar. Estaba abandonada. El narrador nació en Estados Unidos y su familia era adinerada. Si hubiera sabido lo que suponía esa abadía, la hubiera dejado abandonada. Bueno, el narrador compró Exham Priori en 1918 y decidió restaurar el edificio. Tuvo problemas para encontrar trabajadores. Los de la zona tenían miedo y ese miedo incluso se contagiaba a los de fuera. Él mismo, el propio narrador, decía que cuando iba por la zona la gente lo evitaba porque era un de la Poe, que era un poco la familia a la que él pertenecía. El narrador, pues, como os comentaba, el narrador lo evitaba a la gente de la zona por ser un miembro de esa familia, de la familia de la Poe, y se consideraba que esa abadía era un nido de demonios y hombres lobo. Tras investigarlo, resulta que Exham Priori estaba asentado sobre unas construcciones druídicas o antedruídicas, quizás contemporáneas de Stonehenge. Nos cuenta el narrador, nos va contando la historia de la zona, hasta que en 1261 Gilbert de la Poer, primer barón de Exham, consiguió esos terrenos porque se los dio Enrique III. Algo extraño debió suceder en esas fechas porque antes no había leyendas siniestras, o sea, no se recordaba que hubiera leyendas siniestras antes de esa fecha, antes de 1261, cuando Gilbert de la Poer se hace con la abadía. Según la investigación, un de la Poer fue maldecido en 1307. Existían mitos y leyendas sobre asesinatos dentro de la familia a lo largo de los años. Un joven antepasado, Randolph, se había convertido al vudú tras su regreso de la guerra mexicano-estadounidense. Como os decía, existían varias leyendas. Una de ellas hablaba de una estampida de ratas. Tras la restauración, el narrador se fue a Exham Priori el 16 de julio de 1923, con 7 criados y 9 gatos. Walter de la Poe, el último inquilino antes del narrador, el que mató a su familia y tal, no asesinó a 4 cómplices, o sea, a 4 personas que trabajaban en el servicio, que se consideran que eran cómplices. Walter no los mató. Pero este hecho ocurrió tras un hallazgo que hizo Walter que nadie conoce, quizás los cómplices. O sea,
Walter descubre algo y tras ese descubrimiento mata a su familia, mata a todo el que vivía en la abadía, excepto a 4 personas. Walter se salvó de la cárcel y huyó a Virginia. El 22 de julio ocurrió algo que pasó casi desapercibido. Ya en la época del narrador, ¿vale? Damos otro salto histórico, salto en el tiempo. Un gato del protagonista, un gato negro, se puso nervioso y empezó a oler ansioso las paredes. Al día siguiente todos los gatos estaban intranquilos. Una noche uno de los gatos, de nombre Negrito, se lanzó hacia el tapiz. Parecía que se oían ratas o ratones. Otra noche vio que el tapiz temblaba. Se oían ratas. Pero tras el tapiz no había nada. Tampoco saltaron las trampas que se habían puesto para atrapar a las ratas. Fue al salón el narrador y allí había decenas de ratas corriendo por la pared. Negrito estaba loco, el resto de los gatos también se pusieron nerviosos, pero los miembros del servicio no vieron ni oyeron a las ratas. Todas las trampas saltaron, pero todas estaban vacías. Al día siguiente, el narrador bajó a la cripta. En las paredes existían inscripciones. Había manchas, quizás la sangre de distintos sacrificios. El narrador se encerró en la cripta con un tal Norris para ver si sucedía algo esa noche. Negrito se puso a arañar el altar, existía un altar ahí en la cripta. Norris se acercó a él. La llama de la lámpara empezó a moverse. Había una fisura por donde pasaba el aire entre el altar y el suelo. El narrador buscó expertos para excavar, puesto que parecía que el altar era puerta hacia otro lugar, quizás otra cripta. El 8 de agosto un grupo de 7 hombres empezó a excavar. Encontraron unas escaleras y unos huesos humanos o semihumanos, todos marcados por dientes de roedores. Se presentaba un pasadizo excavado en roca viva. Uno de los sabios, William, dijo que parecía que el pasadizo parecía haber sido excavado desde abajo. Bajaron, vieron una ruta enorme, un mundo subterráneo de misterio ilimitado y horribles evocaciones. Había un círculo de monolitos, más huesos humanos. Eran humanos muy antiguos, algunos anteriores al Homo sapiens, otros especímenes extraños semihumanos. También vieron restos de rebaños, de criar rebaños. También hay celdas y barrotes oxidados, restos celtas, romanos e ingleses allí. Empezó el narrador a desvariar tras caer al suelo. Hablaba en inglés, luego en inglés antiguo, latín y gaélico hasta terminar gruñendo. Lo encontraron los demás a las 3 horas, sobre el cuerpo semidevorado de Norris y el gato saltando al cuello del narrador. Tras estos acontecimientos, Ex Ampriori fue destruido y el narrador integrado en un hospital psiquiátrico. Nos vamos a otro relato, La llamada de Cthulhu, página 97. El horror en la arcilla. Así comienza. En la página 99 me gustaría leeros el principio. El hecho más piadoso del mundo, en mi opinión, es la incapacidad de la mente humana de correlacionar todo lo que hay en él. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de negros océanos infinitos y no estaba escrito que viajáramos tanto, que viajáramos lejos. Las ciencias que tratan de abrir nuevos caminos, cada una de ellas en su propia dirección, apenas nos han perjudicado hasta ahora. Pero llegará un día en el que la construcción del puzzle del conocimiento permitirá acceder a una visión de la realidad y del espantoso lugar que ocupamos en ella, tan terrorífica que o bien nos volveremos locos a causa de la revelación, o buscaremos refugio de la funesta luz, en la paz y seguridad de una nueva edad dorada. Bueno, aquí nos habla de la teosofía, que es otra referencia interesante que hace Lovecraft, que ya sabéis que los teósofos son estudiosos que especulan sobre la naturaleza del alma, más concretamente aquellos que se adhieren a los sistemas de creencia y enseñanza de la sociedad teosófica, fundada en la ciudad de Nueva York en 1875, que integraba aspectos del budismo, del brahmanismo, especialmente la reencarnación y la evolución espiritual. Bueno, en 1926-27 muere el tío abuelo del narrador, George Gamble, profesor emérito de lenguas semíticas de la Universidad de Providence, Rhode Island. Había muerto en extrañas circunstancias. Por lo visto estaba subiendo una cuesta y un tipo le salió al paso, lo empujó y murió de un infarto. Por lo visto, del sobreesfuerzo que llevaba, pues esta persona lo empujó o lo interceptó, pero supuestamente fue muerte natural, supuestamente. El narrador fue su único heredero.
encontró una caja extraña entre las pertenencias. Dentro había un extraño bajo relieve con inscripciones raras y apuntes. Existía un jeroglífico que representaba una criatura extraña. Era Cthulhu. Según la nota al pie, se parecía al Kraken. Nos habla, en lo que os comentaba, la nota al pie de la página 103, sobre la pronunciación de Cthulhu. Lovecraft dio algunas indicaciones sobre la pronunciación de este nombre. Se supone que dicha palabra es el torpe intento de imitar la fonética de un término que es absoluto, que en absoluto es humano. El nombre de esta entidad infernal fue inventado por seres cuyos órganos vocales eran muy diferentes a los del hombre. De ahí que dicha pronunciación no tenga relación alguna con el aparato fonador humano. Y más o menos, yo lo pondré, se supone que es Kalukru o algo así. Os pongo como está escrito. Yo digo Cthulhu y todos me entendéis. Bueno, como os comentaba, el 1 de marzo de 1925, un tipo llamado Anthony Wilcox, escultor, entregó el bajorrelieve a Ángel. Este escultor era un tipo excéntrico que desde niño estaba atraído por extrañas historias y relataba sueños peculiares. Bueno, un tipo llamado Anthony Wilcox, escultor, entregó el bajorrelieve a Ángel. Este escultor era un tipo excéntrico que desde niño estaba atraído por extrañas historias y relataba sueños peculiares. Todo esto lo relataba el profesor en un manuscrito. El joven y Ángel se fueron viendo y el joven hablaba de sueños en los que, sueños en los que se repetían cosas extrañas, ¿vale? Unos sueños muy raros. Wilcox fue hospitalizado, deliraba, hablaba de una cosa kilométrica que andaba. Los recortes de prensa hablaban de multitud de sucesos, detenciones, brotes de locura, terremotos a lo largo del mundo. Unos años antes llegó a una sociedad de arqueología un policía de Nueva Orleans con una escultura bastante extraña. Representaba un monstruo de líneas antropoides con cabeza similar a un pulpo. Tenía alas. Tanto la edad como el material de la escultura eran desconocidos, pero a uno de los asistentes, el profesor Webb, le sonaba esa figura. 48 años antes estuvo en Groenlandia de expedición. Un grupo de esquimales adoraban a una especie de sanguinario demonio. Bailaban alrededor de un bajo relieve parecido al que estaban estudiando. El policía había escogido la escultura de un grupo que hacía prácticas vudú en Nueva Orleans y cantaba canciones crípticas. Ambos grupos, esquimales y los de Nueva Orleans, mencionaban a Cthulhu en sus cánticos. Decían así, en su morada de Erlie, Cthulhu sueña sin vida mientras espera. El inspector describió cómo encontraron a un grupo saltando y cantando alrededor del monolito mientras unos desaparecidos yacían ahorcados. Detuvieron a los miembros de la secta, según ellos adoraban a los primigenios, seres que estuvieron aquí antes que los hombres. Habían desaparecido bajo la tierra y el océano, pero sus secretos se revelaron en los sueños de los primeros hombres, que crearon un culto que aún perduraba. Cthulhu esperaba en la poderosa ciudad de Erlie, en el fondo del mar. Un día despertaría y llamaría a sus seguidores para ser liberado y sojuzgar a la tierra de nuevo. Cthulhu y el resto de criaturas volverán a la vida cuando las estrellas les sean propicias. Cuando llegara el reino de Cthulhu, la tierra se sumergiría en un holocausto de éxtasis y libertad, de salvajismo o amoral. El narrador pensaba que Wilcox conocía esa historia, esa secta, pero engañó a su tío abuelo hablándole de sus sueños, así que decidió visitarlo. El narrador inició una investigación que él creía lo llevaría a una nueva religión que lo lanzaría como gran antropólogo. Entonces el narrador empezó a sospechar de que su tío abuelo murió no de un accidente. Quizás ese marinero que lo empujó sin querer le clavó una aguja envenenada y quizás era alguien que pertenecía a esa secta y que tenía miedo a que eso que estaba descubriendo Ángel revelara el culto a Cthulhu. Un día encontró una noticia, el narrador de un periódico australiano, donde aparecía una foto del ídolo que el inspector describió tras su encuentro con la secta en un pantano de Nueva Orleans. La noticia llevaba como título "Hallado un misterioso barco a la deriva". Se hallaron un hombre vivo y otro muerto, así como una escultura. El vivo no dijo nada, como la escultura a la que se hacía referencia el artículo. El superviviente, un noruego de apellido Johansson, tenía dicha escultura que por lo visto cogió en un altar en un yate. Este noruego había estado en un barco, el Emma, que fue atacado por otro con unos isleños del Pacífico. El Emma tenía 11 tripulantes y en la batalla murieron 3. Tomaron el yate de los isleños que habían intentado que se volvieran y no avanzaran en su trayecto. 6 de los hombres que tomaron tierra murieron ahí, en el islote, una vez desembarcaron. Johansson y otros más en el yate
Johansson y otros más se fueron en el yate, o sea, huyeron del islote y les cogió una tormenta y solo sobrevive el noruego. ¿Podría ser esa isla la que se describe en el relato de Dagon? No lo sabemos. El 1 de marzo hubo un terremoto y una fuerte tormenta. Se decía que los primigenios vinieron desde las estrellas y trajeron sus imágenes con ellos. El narrador fue a visitar al noruego a Oslo. La esposa de Johansson le dijo al narrador que este había muerto. Por lo visto paseaba por Gotemburgo y en un callejón le cayó un fajo de papeles y lo mató. Extraño. El noruego había dejado un manuscrito en inglés. Y entonces, bueno, pues el narrador lo cogió y empezó a leerlo. Allí se describe cómo en el islote se encuentran las criptas de Cthulhu y otros seres que llegaron a la Tierra desde las estrellas y que ahora enviaban mensajes a través de los sueños de algunos hombres. Todo estaba en una ciudad construida por los seres venidos de las estrellas. Era una monstruosa acrópolis. Por accidente movieron una serie de piedras y liberaron a la criatura, pero por lo visto la ciudad se volvió a hundir, atrapando de nuevo a la criatura. Bueno, ya nos vamos a otro relato. El color que cayó del cielo. Estamos en una ciudad, en Arkham, inventada por Lovecraft. Al oeste hay una zona, unas colinas, zona prácticamente abandonada. Amy Pierce vive allí, está un poco mal de la cabeza y su casa está muy cerca de unos descampados. El narrador fue a visitar las colinas para construir un nuevo embalse. Le dijeron que esa zona estaba maldita. De hecho, había una zona como quemada entre los bosques llamada el Páramo Maldito. Por lo visto, algo pasó en unos días extraños. El narrador se entrevistó con Pierce, que le contó la historia. Una familia incluso había muerto. Por lo visto, un meteorito cayó cerca del pozo de la finca de Nahum Gardner. Nahum buscó a unos profesores que fueron a ver la roca. Según Nahum, habían escondido, aunque los profesores, según Nahum, ese trozo de roca había encogido, aunque los profesores dijeron que eso era imposible. Era como de plastilina y estaba muy caliente. Cogieron una muestra. Luego, más tarde, estos profesores pararon en la casa de Pierce. La roca no dejaba de encoger y quemaba el fondo del cubo donde estaba. Le hicieron multitud de pruebas hasta que los restos del meteorito acabaron por desaparecer. También el meteorito desapareció. Nadie sabía lo que realmente era. Tenía unos glóbulos, eso sí, tenía una especie de glóbulos. Los alimentos que estaban plantados cerca del meteorito, que de aspecto parecían sanos, eran incomestibles. Nahum decía que encontraba huellas como de animales, zorros, conejos, pero había algo extraño en ellas, en su naturaleza y disposición. Un día los hijos de Nahum cazaron una marmota que tenía un aspecto grotesco. Los caballos también se asustaban cuando se acercaban a la casa. Brotaron plantas insólitas y vegetales extraños. El camino que pasaba por la finca de Nahum cayó en desuso. Las ramas de los árboles se movían sin viento. También la vegetación brillaba en la oscuridad. La mujer de Nahum perdió el juicio. El marido la encerró en una buhardilla y dijo que ella también brillaba. La vegetación terminó por descomponerse. La familia seguía bebiendo agua del pozo, que estaba mala, y comían de allí. Un hijo también perdió el juicio. El ganado empezó a morir, los caballos escaparon, los cerdos y vacas se volvían grises y su carne se quebraba. Un día otro hijo de Nahum había desaparecido. Llevaba días sin ver a Nahum y Ammi fue a la casa. El espectáculo fue horrendo. Nahum había perdido el juicio, su esposa yacía muerta y rota en pedazos, tal y como le pasó al ganado. Antes de morir, Nahum le dijo a Ammi que algo salió del pozo, algo que te absorbía la vida. Bueno, nos vamos a otro relato, que este tiene por título El horror de Dunwich. Aquí se habla del Necronomicon, página 193. El Necronomicon es el famoso libro ficticio escrito por el poeta loco Abdul al-Hazred, que ya aparece mencionado en varias historias anteriores del propio Lovecraft. En 1927, Lovecraft escribió un esbozo de la historia de este libro maldito, borrador que no fue publicado hasta una fecha posterior a su fallecimiento. Lovecraft aseguraba que el nombre se le ocurrió en un sueño y consideraba que el título podía traducirse como una representación o descripción de la ley de los muertos. Bueno, hubo un horror en esta zona en 1928. Nos habla de la familia Whately, ella albina y deforme y el abuelo medio loco. Ella tiene un hijo llamado Wilbur, el abuelo del niño, porque es la madre de la chica. Es el padre de la chica, perdón. El niño crecía rápido y se desarrollaba con increíble rapidez. Hablaba desde una edad muy temprana y el acento no era de la zona.
El niño era muy feo y generaba rechazo en todo el mundo. Existían leyendas sobre las prácticas mágicas de su abuelo. Hasta los perros se mostraban agresivos con Wilbur. Su abuelo recopiló una serie de libros y los colocó en estanterías para que Wilbur lo estudiara, y desde muy pequeño este ya los analizaba. El abuelo habilitó una habitación y tapó las ventanas con tablas. De vez en cuando se escuchaban gritos allí. También sonidos en las montañas. También el ganado desaparecía rápidamente y el abuelo compraba más ganado con monedas muy antiguas. Wilbur tenía 4 años y aparentaba 15. El abuelo un día murió. Wilbur se volvió más y más erudito. La gente de la zona le culpaba sobre algunas desapariciones de jóvenes. En 1925, Wilbur medía más de 2 metros. Los días de Todos los Santos se escuchaban gritos en las montañas. En 1927, Wilbur medía 2,5 metros de altura. Fue tras inscribirse con varias bibliotecas nacionales e internacionales a la Universidad de Miskatonic. Buscaba desesperadamente un libro. En ese libro buscaba una especie de conjuro o fórmula con nombre Yog-Sothoth. Según se leía, este conjuro era una especie de llave de una puerta. Hablaba de criaturas que anunciaban su llegada con Edor. Hay que decir que el Edor también se encontraba en la casa de Wilbur, que tenía rasgos caprinos, se me había olvidado comentarlo. El libro también hablaba de cabras. Armitage, el bibliotecario, no quiso que Wilbur se llevara el libro, el Necronomicon. Lo consideraba muy peligroso. Wilbur se enfadó. Un día Armitage fue con unos tipos más a la biblioteca y ahí tenía muchísimo hedor y se encontró a una criatura semi-humana adentro. Un perro le atacaba. Whately tenía tentáculos y alas de murciélago, un ser horrible. Se terminó descomponiendo. O sea, esta persona estaba ahí, le estaba atacando un perro y el bibliotecario vio cómo se terminó descomponiendo. Nos vamos, damos un salto, hay otro relato, La sombra de Innsmouth, que es muy famoso, pero me lo voy a saltar, y nos vamos a En la noche de los tiempos. El protagonista fue testigo de unos sucesos la noche del 17 de julio de 1935. Se llamaba Nathaniel Wingate Beasley. Es psicólogo, padeció amnesia entre 1908 y 1913. Corrían leyendas sobre brujería y locura dentro de los muros de su casa. El narrador se hizo profesor de economía y tuvo un colapso. Cuando volvió en sí no era el mismo. Su esposa lo miraba con horror, como si fuera un extraño. Se divorció a pesar de que volvió a la normalidad en 1913. Entre 1908 y 1913 pasaron cosas. Viajó por muchos sitios, el Himalaya, Arabia, pero por lo visto no recuerda nada de lo que pasó. Se decía que tenía capacidades de estudio sobrehumanas, que se relacionaba con círculos ocultistas. También consta, aunque él no lo recuerda, que estudió varios libros, entre ellos el Necronomicon. El narrador tuvo una serie de pesadillas y sueños en los que parecía ver otros mundos, o al menos lugares de la Tierra de hacía millones de años. También nos habla de una raza de seres que vivieron 50 millones de años antes que los humanos, una raza capaz de descifrar los secretos del tiempo, con poderes mentales para transportarse al pasado y al futuro. Los logros de esa raza estaban detrás de las leyendas de los profetas y de la mitología humana. Iban recopilando información de todas las eras, podían ocupar el cerebro de las personas en cuestión de poco tiempo para poder recopilar información. Viajaban con la mente. En el Necronomicon se decía que existía una secta que ayudaba a estas mentes. En mayo de 1915 el narrador empieza a ver a las criaturas en sus sueños. Estos seres escribían, consultaban libros, viajaban en naves. Explica cómo se organizaban social y políticamente esta gran raza, pero resulta que sus sueños empezaron a dar pruebas de veracidad. Un ingeniero de minas, tras leer artículos del narrador en revistas de psicología describiendo sus sueños, escribe una carta al tipo diciendo que han encontrado en Australia restos de lo que pudo ser una civilización muy antigua y desconocida, restos que parecen ser los descritos por el narrador. Y hasta aquí termino La llamada de Cthulhu y otras historias de H.P. Lovecraft. Si os gustó el vídeo, por favor suscribíos a este humilde canal, repartir vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor darle a like si te gustó el vídeo porque así me ayudas también a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.